Y nosotros éramos hijos de un tiempo de compromiso, ¿no? En donde, bueno, ya sea por la ideología anarquista o por el guevarismo, te enseñaban que la cualidad más linda que puede tener un ser humano es sentir la injusticia ajena en carne propia, ¿no? Había que hacer algo para resistir lo que se estaba dando, vaciando el país, cambiando, o sea, perdiendo todo lo que se había ganado. Dejar de lado los ideales por cualquier cosa no vale la pena, y que la lucha por los ideales paga cualquier vida, cualquier vida o muerte. El Congreso de los Estados Unidos, que monitorea la situación de los derechos humanos en estos países, recibe una enmienda del senador Koch, del congresista Koch, que dice que en aquellos lugares donde hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el Estado debería, ¿verdad?, suspender todo tipo de ayuda económica y militar a los aparatos militares. El gobierno uruguayo quiere contrarrestar, digamos, la aplicación de esa enmienda, y entonces hace una fábula para dar a entender en el exterior de que realmente existe peligro terrorista en Uruguay. Como haré para tomarte en mis adentros, guitarra, como haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas. Toca la guitarra negra, tócala. Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas.
Orletti era un centro de tortura, Orletti era un centro de destrucción de personas, Orletti era un centro de violación a mujeres, Orletti era un centro de robos. La propuesta, digamos, para aparecer es un proceso, una detención falsa primero y un proceso falso, que como yo decía nos daba la posibilidad, aunque sea entre comillas, a aparecer, tener un estatus legal, aunque sea fuera entre comillas. Pero acá en Shangri-La fue donde se oficializó, se blanqueó, digamos, nuestra detención. Y también, como te decía, en el ámbito familiar fue muy emocionante para mis padres, por ejemplo, ver esa casa y saber que yo estaba viva, ¿no? Hoy día el Gran Montevideo se extendió porque era una ciudad dormitorio de alguna manera, y era la presencia del balneario, por otro lado, ¿verdad? Un lugar donde se respiró mejor, donde la gente tuvo la virtud y la suerte, gracias al tipo de economía que hubo en el Uruguay en determinado momento de su vida civil, económica, tener una casa en el balneario. La casita de la playa, ¿verdad? A la cual se iba los domingos, sábados y domingos, iba la familia. Entonces Shangri-La se incorpora justamente a ese nuevo sentido del espacio y de la residencia que tiene, sin dejar por ello de tener aquel viejo sumo, aquel humus humano, aquellos viejos paisajes que han sido altamente transformados por la edificación y por la modificación del terreno, ¿verdad? Por la presencia de una urbanización que transformó los viejos paisajes de la arena y de la flora costeña en ciudades. La ciudad que ya es ciudad, que tiene un sentido comercial, que la carretera va guiando el negocio, que hacia la espalda de la carretera y entre el mar y la carretera se establece una sociabilidad muy rica, muy profunda, nuevas amistades, gente que no se conocía y que ya ha constituido, ¿verdad?, en Shangri-La y en otros balnearios, núcleos cordiales y fraternales que hacen el asadito de los sábados y domingos, que juegan en las ruedas de lotería, aunque la televisión ha devorado los viejos juegos, pero que tienen todavía el acento provinciano o aldeano o pueblerino que se ha perdido en otras partes. Ahí lo reencuentran, salen de la ciudad donde tú no conoces al que vive enfrente, y el que vive a 15 cuadras es amigo del otro porque forman un núcleo de fraternidad. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo jopo, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma.
Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha. En el 69 había una dictadura legal, pero formalmente había un parlamento, una democracia y un presidente electo. Lo que ocurrió, que era muy demostrativo de la complicidad de los sectores más reaccionarios y conservadores de los partidos políticos, fue que ellos en el Parlamento renunciaron a la potestad constitucional del control de ese estado de sitio, y por lo tanto Pacheco Areco pudo desplegar un estado de sitio que incrementó notablemente la represión y que tenía como objeto parar toda la movilización popular que reclamaba, ¿verdad? No solamente libertades, sino fundamentalmente políticas económicas que beneficiaran a la gente. Yo me integré a un movimiento revolucionario, digamos que de una forma natural, o sea, lo que se estaba viviendo en el país. Yo además nací y me crié en un barrio con una tradición de lucha, el Cerro, que hacía que, bueno, que lo que se estaba viviendo había que resistirlo, había que intentar un cambio. Y me integré en 68-69 en FAU, OPR, por coincidencia con el planteo político, con lo que hacían, y creo que fundamentalmente, o por lo menos jugó mucho, la empatía con los integrantes. O sea, pienso en Gerardo Gatti, en el Santa Romero del Cerro, que ya no está, Mechoso. La Juventud Libertaria y el Ateneo del Cerro fueron dos pilares en la formación del Ateneo Cerro La Teja de la formación de la FAU. Y en ese contexto, digamos, bueno, se va desarrollando la organización en contacto con los problemas sociales, políticos, económicos, generales, digamos, que es un momento también de que comienza a azotar la crisis, que comienza a hacer agua, digamos, para llamar rápidamente, el modelo sustituto de importaciones en el país, y comienza a haber una cantidad de huelgas más seguida, y obviamente lo de siempre, es decir, el peso de la crisis más el recambio del modelo que te hacía agua, se intenta descargar sobre la espalda de los trabajadores una vez más, como figura siniestra y repetida, ¿no? El 18 de julio de 1969, en el Museo Histórico Nacional, un grupo comando se apropia de la bandera de los 33 orientales. Más adelante sería conocido como OPR 33, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. La bandera se tomó en un marco de una acción propagandística, ¿no? Entonces se toma una bandera que le había desembarcado La Valleja con los 33 orientales que empezaron la lucha por la independencia contra los brasileros.
Entonces, lo que redondeaba un poco todo ese tipo de acciones era un símbolo que iba a quedar en manos de la organización, la bandera de los 33 orientales, y su cosa tan clara como libertad o muerte. Entonces varias veces estuvo por caer, porque la tenían en un cofre Ford del Banco República, 5 minutos antes de una vuelta la sacaron. Se cruzó a Buenos Aires y se supone que cayó en alguno de los locales que destruyeron, como el de Julien o algo, buscando plata, ¿no? Se supone que ahí quedó, que no la rescataron, sino que se perdió. Yo alrededor del año de 1970 empiezo a militar en una organización que venía de origen cristiano, que lo que empieza a realizar es un trabajo en los cantegriles, ¿no? Y que después termina conformando UCALVI, lo que se llamó Unión de Cantegriles en Lucha por la Vivienda. Ahí en ese marco lo que hacemos fundamentalmente es un relevamiento de todos los asentamientos que hay en Montevideo. Me detuvieron en el 71, en el 70. En diciembre del 70 caí en un operativo de hacer finanzas, de lo que ya era la OPR, ¿no? FAU OPR. Fuimos a apretar a un tipo para hacerle firmar un cheque, ¿no? Y fue un operativo que lo levantamos en un momento porque vimos que había una ratonera. Se levanta Cordero en persona de casa, como yo había caído con el perro Pérez para embarcar a Pérez y a Duarte. Entonces, bueno, que me procesaron por uso de documentos falsos. Al final me tuvieron 2 semanas y otra vez salí como relativamente embarcado, ¿no? Estando en facultad, cuando entré en la Facultad de Derecho, en primero de Facultad de Derecho, un día vinieron los cañeros que venían marchando de Artigas y ahí nos informaron en una asamblea cómo era la situación, lo que ellos estaban viviendo en Artigas y bueno, se nos dio toda la información de una realidad social que yo hasta ese momento no conocía. Y en realidad, a partir de ese día, si es por poner un hito, fue en el momento en que yo dije, quiero hacer algo para cambiar esta sociedad que no me gusta, porque es injusta y antisolidaria. Y simultáneamente a eso, además, en la sociedad, cada vez las cosas eran más graves, las respuestas de la policía en ese momento era más agresiva contra los estudiantes, contra los obreros, y bueno, y fue una cuestión gradual, digamos, todo esto del 68 al 71. Cuando se produce la campaña electoral que desemboca en la elección de Bordaberry, ¿verdad? En noviembre del 71, en un proceso muy agitado, donde hubo un plan de golpe de Estado y un plan de invasión brasileña. Jorge Valle, que era candidato del Partido Colorado, había anunciado que tenía un plan de pacificación del país. Y según algunos documentos desclasificados recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, queda claro que después de las elecciones, cuando Jorge Valle fracasa como candidato a la presidencia y gana su correligionario Bordaberry, Jorge Valle en enero de 1972 expresa que, dado que se lo expresa a funcionarios de la embajada estadounidense, que puesto que él no había triunfado en las elecciones, él ahora optaba por instrumentos similares a los de la guerrilla. Y entonces él estaba anunciando el surgimiento del Escuadrón de la Muerte como una forma de acción paramilitar, ¿verdad?, para contrarrestar a la guerrilla.
ya están en el 72 los puntos 4 y 7 de los militares, ya se está pasando a notoriamente un avance de la situación dictatorial. Para nosotros, en la evaluación política que hacemos internamente, la dictadura está a la vuelta de la esquina, ya no la dictadura constitucional, sino la dictadura secas, y está a la vuelta de la esquina. Pensamos que, bueno, va a haber que prepararse por una resistencia larga. O sea que no hay otra alternativa, es que la dictadura viene. Los comunicados 4 y 7 salieron por cadena de radio y televisión en el año 73, febrero, que era una cadena que tenían las fuerzas conjuntas, que se pasaba en todo el país a una hora determinada, y en donde parte del ejército demostraba una actitud populista, peruanista y constitucionalista. Planteaban que ellos iban a luchar por la pobreza, iban a luchar contra los ilícitos económicos, iban a luchar por la democracia en el Uruguay, o sea, en realidad, y por la justicia, o sea, levantaban una cantidad de banderas de lo que había sido la bandera de lucha del MLN de todos los años anteriores, porque en esa época la dirección del MLN ya estaba toda presa. Y ese proceso implica que los militares asumen el control de todo el país, mantienen a Bordaberry da el salto, es acompañado por los militares toman toda la estructura del Estado, intervienen en toda la estructura del Estado y tienen la suma total del poder con el apoyo de Bordaberry y de un sector de la clase política que también es cómplice, ¿verdad?, de ese proceso. Y esa complicidad hasta ahora ha quedado bastante enmascarada en lo que es la importancia de la responsabilidad militar. Pero hoy ya los militares están diciendo que de alguna manera ellos cumplieron las órdenes que le habían dado, digamos, el poder civil. El golpe fue el 27 de junio del 73. Hacía días que se esperaba el golpe y uno dormía mal, dormías a los saltos. Y a las 5:30, 6 de la mañana ya prendía la radio a ver si había alguna mala noticia, ¿no?, que era la costumbre de escuchar las malas noticias. Y justo ese día, ¿qué pasan? Los orientales por los olimareños en cadena. No hay ninguna duda. Ya se mandaron una astucia, ¿no?, de los comunicados 4 y 7, metieron a los olimareños encabezando el golpe, ¿no? Vienen todo el conjunto de decretos que habilitan el despido sin más trámite y sin administración de los sindicalistas, de la gente que tomaba las reivindicaciones, de los dirigentes de los sindicatos, de los comités de base, es decir, constituyendo un periodo de persecución, ya no a las organizaciones y partidos políticos de izquierda, sino al quehacer estudiantil, al quehacer sindical. Es decir, que lentamente va instaurando como un ejército de ocupación en su propio país. En el medio de la huelga general, después de la disolución de las cámaras, que fue el hecho más importante de los últimos 50 o 60 años de la huelga general, no hay antecedentes de una huelga política por la defensa de libertades y de institucionalidad democrática. Fue un balance muy positivo y muy demostrativo, me parece a mí, de la calidad democrática del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo no aceptaba la dictadura. Ya estaba resuelto desde el Congreso del 66 de la CNT, que en el caso de que hubiera un golpe de Estado, la clase obrera iba a responder con una huelga general. En cuanto al levantamiento, hubo mucha polémica,
porque por un lado, poco a poco se iban cerrando las condiciones para mantener esa huelga general en pie. Hubo gremios que plantearon seguirla, se llamaban las 3F en ese momento, porque era FUNSA, FOEB y FUS, pero perdieron a nivel de la CNT en general la votación, se levantó la huelga con el compromiso de hacer un nuevo congreso y seguir peleando después de levantada la huelga, seguir peleando contra la dictadura. Lo que sabemos es que los militares uruguayos que habían desplegado la acción contrainsurgente en Uruguay y habían desarticulado al MLN en pocos meses, instruyeron a los militares chilenos en 1973 cuando Pinochet da el golpe. Entonces lo que podríamos decir es que la experiencia uruguaya fue transmitida a la chilena y la chilena la potenció, ¿verdad?, a un nivel que después va a ser tomado por Videla y los militares argentinos. Mi barrio, cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. En ese momento ya hay compañeros evacuados hacia la Argentina, porque para resumir una consigna, es decir, después de la evaluación que se había hecho, se había decidido que quedaba un grupo de compañeros acá y otro grupo de compañeros iba para Argentina. Durar haciendo y hacer durando, decía Gerardo Gatti en un congreso que habíamos, en una plenaria que habíamos tenido. Bueno, en el año 1974 yo pertenecía a la ROE, que era la Resistencia Obrera Estudiantil. Era un grupo que se había formado como una agremiación, en realidad. Originariamente fue un grupo de agrupaciones obreras y estudiantiles que se conjugaron para trabajar juntos. Luego ese grupo pasó a ser el brazo político, digamos, de lo que era la OPR 33, político y social. Cuando yo voy ya está resuelto ver si la posibilidad de hacer un secuestro por finanzas en Argentina. En Uruguay ya es muy difícil hacer finanzas, el grado represivo ha aumentado enormemente, bueno, están las pinzas por todos lados, represión por todos lados, allanamientos, es muy difícil. Entonces se plantea hacer finanzas. El industrial en cuestión era Federico Jar, se dedicaba al negocio de la lana y el secuestro, que ni siquiera denuncia, abona por su libertad la suma de $10 millones. Y esas finanzas se utilizan a los efectos políticos, ¿no? de toda actividad que hay. O sea que está hecha con esa finalidad. O sea que lo que va a ser el agrandamiento después de lo que era la ROE y todo lo demás, ¿no? Nos vamos a Argentina en el 75. Ahí primero vivimos en un hotel, después nos instalamos en un apartamento en San Telmo, hasta que nos mudamos a lo que sería un local de la organización en la calle Dehesa, que tiene ahí va a ser un local de la organización que funciona, donde va a funcionar una imprenta. Y es así que me traslado a la República Argentina, en la búsqueda de asilo político por integrar
los requeridos por pertenecer en este caso a la RUE, en la República Oriental del Uruguay. Yo en junio del 75 recibí un llamado, en este caso fue Duarte específicamente, que me fuera a la Argentina por una especie de repliegue táctico. Yo no estaba requerida en el Uruguay. En ese momento en Buenos Aires el PVP se estaba formando, estaban por empezar el Congreso que formó al PVP originario, en el cual yo no participé en el Congreso, pero sí me fui a la Argentina como una prevención frente a lo que estaba pasando acá, que había caído gente, estaban nombrando y señalando casas y eso era peligroso para la resistencia que estábamos tratando de hacer en el Uruguay. En Argentina hay un proceso de alguna manera similar en el sentido de que la dictadura de Lanusse permitió una apertura electoral que lleva a que por primera vez en muchos años el peronismo pueda participar en las elecciones. El día del arribo de Perón a la Argentina desde España fue el día de la masacre de los montoneros que participaron en aquel acto inmenso donde Perón iba a hablar, y antes de que hablara, la derecha peronista, sobre todo la burocracia sindical y los matones de José López Rega, que era el que estaba organizando la AAA, generaron una masacre de la juventud peronista en ese acto, y eso marcó, digamos, la derechización de Perón, que regresa, en lugar de ser aquel populista, viene, digamos, como verdaderamente un represor. Se instala en el gobierno porque hay nuevas elecciones, al poco tiempo muere y lo sucede su esposa Isabelita Perón, que es influenciada por José López Rega, ministro de Bienestar Social, que despliega el terrorismo de la AAA. La plata del secuestro de Harp, por lo menos en la primera instancia, fue lo que permitió instalar una infraestructura, digamos, una infraestructura bastante, tanto en Buenos Aires como en parte acá también, pero sobre todo en Buenos Aires se compran locales, se compran autos, te da las posibilidades de movilizarte, y en ese marco es que se compra ese local. Son dos casas. En la del fondo es la que se hace todo el subsuelo para funcionar la imprenta, y adelante vivimos nosotros y además va a funcionar una guardería. Ahí me sigo integrado y viéndome con los compañeros. Participo en todo el proceso de discusión de fundación del PVP, y era un proyecto político al cual ofrecía una respuesta a todo el tema del quehacer en forma inmediata. Es la resistencia a la dictadura mediante la organización política gente, en los sindicatos, en los barrios, en los centros de estudio, combatiendo la desinformación. No es la lucha armada en el sentido de venir a plantearse a hacer operativos, o sea que era un motivo de pretexto para reprimir aún más lo que ya habían reprimido, ¿no? Cuando llegué a Argentina, me vinculé con los compañeros, trabajé con ellos también en reuniones, en bares, en locales, etc. Y en lo particular empecé a trabajar, conseguí documentos originales argentinos, o sea, no estaba clandestina en Argentina, tenía documentos legales, y gracias a eso conseguí trabajo en una compañía de seguros que estaba muy bien, trabajaba verdaderamente muy bien, ganaba un muy buen sueldo, y simultáneamente que me reunía con los compañeros uruguayos, que ya en ese momento no era la RUE, sino el PVP, ya se había formado, trabajaba como empleada de esta empresa y tenía buenos vínculos y buenos amigos argentinos. Lo
que pasa es que el plan Cóndor y la fincación de un gobierno militar en la Argentina hace que pierdan todos los prejuicios para operar. Operan abierta, clara y desembosadamente, ¿no? El plan Cóndor es simplemente la coordinación de los aparatos de inteligencia de las distintas dictaduras para operar fuera de fronteras, para que la eliminación física de aquellos enemigos fuera más efectiva. Secuestramos, torturamos y matamos a dirigentes sindicales. Si algunos se van al exterior, pues los buscamos en el exterior, los eliminamos físicamente en el exterior, ¿verdad? Eso es el Cóndor. Primero fue entre Argentina, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Los brasileños siempre estuvieron como observadores en el Cóndor, pero después fue Paraguay, fue Bolivia, fue Perú, fue Ecuador, fue Venezuela. En definitiva, el imperialismo norteamericano estuvo digitando la aplicación de esa nueva política y respaldando el terrorismo de Estado. Cuando ya todos los días leías cosas, ¿no? Cadáveres explotados en la Panamericana o en General Paz, un camión, un uruguayo con un camión de carnicero que se lo roban, lo llaman por teléfono, le dicen que no denuncie. El tipo no denuncia, le dejan, yo que sé, poner 1.000 pesos, que es lo que el tipo gana en el día. Cuando el tipo de noche va a abrir el camión tenía 24 cadáveres colgados, ¿no? Como ganado. No llega a funcionar ni la imprenta ni la guardería. En julio del 76 el operativo es 13 y 14 de julio. En mi casa se pone una ratonera el 13 y cuando yo voy el 14 ya están adentro. Son argentinos, identifico por la forma de hablar y de actuar. Había argentinos y uruguayos. Yo voy a entrar y veo que la puerta está rota e sigo caminando despacio porque no cruzo la vía y yo digo, bueno, ahí la quedé y ahí. Acá de mi compañera, yo estaba en la estación Rivadavia, que estaba a media cuadra, con los niños. Entonces fue 2 días de locura, 3 días de locura, a tratar de agarrar en contacto. Y no había contacto, nadie aparecía en los contactos porque casi todo el sector ese le había quedado. Bueno. Después en septiembre cayeron todo lo que era el sector viejo del OPR, con el Mechoso y todo. Y yo quedábamos media docena, ¿viste? Bueno, decir, lo que iban quedando y algunos que no eran conocidos. Y al final en diciembre, 14 de diciembre, salí con uno de los últimos viajes con el viejo Berro, para París. Mira, yo fui a tener una confitería con Duarte, lo habíamos encontrado. Ahí en Boedo y Carlos Calvo, y bueno, ahí nos llevaron a Orletti, ¿no? Yo reconozco entre los que me había detenido a Cordero, ¿no? Y había militares uruguayos y argentinos. Estaba Gordon, que era quien agitaba una cédula. Yo empiezo a gritar, somos sindicalistas, somos la CNT de Uruguay. Avisa el diario La Opinión de Timerman que los secuestran, son militares uruguayos. Y en eso Gordon gritaba, no, somos la Policía Federal Argentina, somos la Policía Federal Argentina. Y era Cordero que me estaba deteniendo. Bueno, el 14 de julio de 1976, estando yo trabajando en la compañía de seguros, me llamó una compañera. Yo cuando llegué a esa casa toqué timbre en el portero eléctrico para ver qué pasaba, y no bien toqué timbre, bajó un hombre enorme, armado, con una campera de cuero y una pistola grande en la espalda, que era el paquidermo. Y en un momento que me pusieron con la cabeza para abajo, me taparon los ojos, dieron 2 vueltas, era en el Parque Centenario esto, dieron 2 vueltas y dijeron Operación Sésamo, y ahí se abrió una persiana metálica, se sentía el ruido. Me metieron en un sitio, me tiraron en el piso, vendada y esposada, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros todos fuimos arrestados en un operativo, digamos, sincronizado, o sea que ya nos venían siguiendo hace un tiempo. Podían haber hecho arrestos individuales, pero se organizó una cosa sincronizada, hubo toda una teléfonos intervenidos,
y seguimiento de toda la gente que está en Buenos Aires en ese momento de la organización. Con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Orletti era un centro de tortura, Orletti era un centro de destrucción de personas, Orletti era un centro de violación a mujeres, Orletti era un centro de robos. Lo más importante que tenían estos tipos era el botín de guerra, es decir, entonces caían a tu casa y te robaban desde la licuadora hasta la ropa personal, es decir, todo. Al mando de esa operación estaban Gavazo, Cordero, Silvera, Calcaño, un fallecido Campos Hermida, ¿no? Estaba toda plana mayor del servicio de inteligencia de Uruguay, ¿no? Los tipos que desde el 71 al 85 estuvieron al mando de toda la represión de uruguayos que torturaron arriba de 50.000 personas, ¿no? No sabía bien qué era eso y empecé a tratar de bichar por abajo de la venda y realmente lo que vi era, pensé mejor no ver nada, seguir con los ojos cerrados, no ver nada, que seguir viendo esto, porque cuando yo empecé a mirar vi compañeros destrozados, gente con la ropa rota, arrastrándose por el piso en charcos de sangre y de barro, de grasa porque era un taller mecánico. O sea, eso fue lo primero, y gritos de desesperación por la tortura que estaban siendo sometidos todos los que estaban ahí, que ya estaban de antes, y eso fue lo primero lo primero que capté de Automotores Orletti. Ahí el botín de guerra era parte sustantiva, la motivación para los oficiales. El 9 de junio del 76 secuestran al máximo dirigente del PP, Gerardo Gatti, un hombre con una vasta trayectoria en el gremio gráfico y en la lucha popular y obrera, y en particular en la resistencia a la dictadura, creador de la CNT, de origen anarquista, y es secuestrado el 9 de junio y ahí comienza todo un proceso de negociación en donde llevan al perro Washington Pérez, le sacaron fotos con él con el diario de la fecha, para entregarlo como prueba de vida, pidiendo por Gerardo Gatti la suma de un rescate de $2 millones. Es así que reparten con Gordon. Gavazo ahí se compra el apartamento de Libertad y Martí, donde vive ahora, en el mes de diciembre del año 76. Y bueno, en Orletti hemos estado unos 10 días, por supuesto, 10 días indescriptibles, en los cuales no comimos. Comimos una vez, con una sola vez nos hicieron un guiso, pero como una especie de chiste, porque lo hicieron con las sobras del asado, y le habían puesto chapitas y va. Pero con el hambre uno come, y lo comí como una campeona. Pero durante todo ese tiempo tomé agua y roí un coco de pan, que me acuerdo que un coco de pan viejo que andaba por ahí y lo roí. Pero bueno, fue todo un tiempo de tortura y de cosas demasiado desagradables para poder describir. En la detención me fracturaron el maxilar, ¿no? Me fracturaron el 13 de julio. Recibí atención médica. En el mes de octubre, un compañero dice un alias mío que yo había negado insistentemente. Y viene Cordero y me pega en el medio de fractura de vuelta. Y lo que me queda es saliendo un pedazo de hueso por la encía. Y drenando, paso todo hasta el 9 de abril del otro año, drenando pus y sangre. ¿Me entendés? Con la cara hinchada. El 9 de abril del otro año recién me llevan al hospital militar. Entonces ahí tenés lo que es la atención a los derechos humanos, lo que sea. Y en realidad después de esos 10 días, un día sentimos que nos decían que nos iban a trasladar a Montevideo.
Después de varios amagues nos prepararon para el traslado al aeropuerto, sobre todo con leuco en los ojos, con algodón y leuco en la boca. Nos metieron en un camión del ejército, arriba nuestro metieron los muebles que se traían, todo lo que se traía lo fueron poniendo en el mismo camión, acomodado de cualquier forma, o sea, podíamos estar abajo o arriba, como fuera. Nos llevaron al aeropuerto, llegamos, a mí como yo no caminaba, me lleva el soldado Boquiña en el hombro y se da al tener la cabeza al revés, que veo al subir la escalerilla el Pluna. Compañero que no podían caminar como él, el güey, que la tienen que subir la escalera entre dos militares del avión, lo suben en 10 minutos y después están 1 hora y media cargando en las bodegas del avión con cosas robadas de la casa de todos nosotros. Hasta no subir el avión, inclusive al subir el avión tampoco sabías a dónde iba ese avión, o qué iban a hacer con nosotros, si nos iban a largar, si nos iban a tirar no sabía. Hasta no llegar acá no sabés. Llegamos en tiempo al aeropuerto, a la base 1, la base militar número 1 de acá, de Carrasco. Nos bajaron en otro camión, nos trasladaron y cuando entramos en un garaje de una casa con ese camión, se sentía olor a mar en la zona. Luego supe que esa casa donde estuvimos también aproximadamente 10 días es la casa que está casa por medio del Hotel Oceanía, la famosa casa de Punta Gorda. Porque ahí también había una escalera donde subías y seguías la máquina, ¿no? La tortura. Después de ahí pasamos al CID, el Palmar en Boulevard y Palmar. Y bueno, ahí sigue también siguen los interrogatorios, sigue con distintas características de cuanto a la información que quieren saber, pero siguen los interrogatorios. Después se da el periodo de negociación para la aparición nuestra, la farsa que nos proponen. Ahí se va alzando como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes. Soy Alberto Mechoso, hijo del desaparecido Alberto Cecilio Mechoso. Mi padre pertenecía a la OPR. En el año 76 a mi padre lo secuestra Cavazo. Yo tenía 6 años, mi hermana 7. Logran apoderarse de la plata que había en casa, que en ese momento era $1,5 millones. Esa plata supuestamente había sido de un secuestro, era plata de la organización, nos llevan para una casa todos encapuchados, lo cual nos tienen 2 días, nos traen en un vuelo
comercial, Gabazo y unas cuantas gente más nos traen para un lado que lo que para nosotros era la tablada. Nos tienen unos 7 días dentro de la tablada, pero decidieron largarnos, lo cual fuimos a dar a la casa de mi tío Polo, que fue el que nos cobijó tantos años. Aparentemente Miquelini y Gutiérrez Ruiz habían sido los que habían tenido contacto con los congresistas norteamericanos y uno de ellos, que se llamaba Koch, iba a presentar una enmienda, un documento en el Congreso, un pedido del Congreso de que suspendieran la ayuda militar para el Uruguay, porque acá ya había terminado la lucha subversiva que Estados Unidos estaba apoyando con plata y armas y soldados, yo qué sé, militarmente. Primero nos propone Gabazo hacer una invasión armada al tipo de los 33 orientales, un desembarco en la zona de Mercedes. Nosotros le decimos que no porque, claro, un desembarco con armas era la situación ideal para matarnos, ¿no? La caída supuesta en la playa de la Graciada tenía que ver con la expropiación que había hecho la OPR 33 del Museo Histórico Nacional, creo que en el año 69, de la bandera de los 33 orientales, que hasta el día de hoy no apareció, la original. Y bueno, y vamos arribando a una solución hasta que arribamos a este tipo de salida que se da en Chalesuzzi, ¿no? La propuesta, digamos, para aparecer es un proceso, una detención falsa primero y un proceso falso, que como yo decía nos daba la posibilidad, aunque sea entre comillas, a aparecer, tener un estatus legal, aunque sea fuera entre comillas. Por ejemplo, a mí me pusieron una soldado al lado, se fijaron que fuera parecida a mí, me hicieron una cédula falsa que trajeron a un digitólogo de jefatura para hacerme la huella, con la foto de ella, y la mandaron a Argentina con un nombre falso, entró al Uruguay, se alojó en un hotel. La falsa detención consistió en alquilar el Chalesuzzi acá, a la que vienen 5 compañeros, y el resto somos detenidos, digamos, pero no nosotros, sino que en mi caso, por ejemplo, nos hacen un documento falso, va una milica que tiene un aspecto, nos mide y nos busca un aspecto similar, se registra como viniendo de Buenos Aires, se registra en un hotel y en ese hotel los detienen. Eso multiplicado por todos los que nos detienen el mismo día en distintos lugares de Montevideo. Y un sábado a la noche, a la salida del cine, entró la fuerza conjunta a los hoteles y agarró gente presa y a patadas y los traían incluso hasta riéndose entre ellos porque se pateaban uno al otro, un soldado al otro, porque uno agarraba preso al otro que se suponía que era el preso. Pero simultáneamente que estaban negociando esos con nosotros, ellos vinieron a Sangrila, alquilaron, ellos como de particular, en la inmobiliaria de Sangrila una casa, que es el Chalesuzzi. En esa casa, ellos hicieron movimientos en la casa como que pasaba algo raro, simultáneamente hicieron una tatucera en la estufa de leña, metieron armas, trajeron documentos del PVP y hacían como que había ruido para que los vecinos desconfiaran de que ahí pasaba algo raro. No, yo en esa época, no sé, andaba alrededor de los 6 años, tenía más o menos, y recuerdo que unos cuantos días antes de esa tarde había estado por casa preguntándole a mis abuelos y a mis padres si habían visto algún movimiento raro en la zona, en esta casa, porque supuestamente había subversivos escondidos en la casa. Gabazo nos plantea venir a una casa, que justamente es este chalet, donde somos conducidos 5 personas, Sara Cuadros, Sara Méndez, Elba Rama y Asilu Maceiro,
y nos traen a este chalet. Acá arribamos, por acá entramos, y por esta puerta donde hoy luce la reja es el lugar que ingresamos al chalet Susi. Anteriormente las carnicerías del puente bajan a comprar ellos el asado, y al arribar acá, para darle mayor verosimilitud a todo el tema de detención, es que deciden que 2 de las mujeres vayan acompañados de unos soldados a un almacén de la zona a comprar un agua mineral, pan, unas lechugas y un tomate. Acá venimos, el oficial al mando de este operativo era 306, el Conejo Medina, y venimos con una decena de soldados y cabos del ejército, vestidos todos de particular, los 5 detenidos que iba a comenzarse a blanquear nuestra extensión en este chalet. Ni bien llegamos, este es el parrillero donde Medina hizo el fuego y puso a hacer el asado. Acá había una mesa y unas sillas afuera, y aproximadamente a las 13 horas estábamos comiendo, porque era un libreto totalmente calculado donde se ve que ya tenían arreglado que a las 15 horas tenía que estar todo pronto para hacer el simulacro de detención. A los 4 detenidos nos trasladan a esta parte de la casa, donde nos esposan a todos, ya que querían montar el operativo al estilo de ellos. En esta estufa, que era de piedra laja, habían hecho toda una rotura y había todo tierra sobre un costado, y ves como repararon el piso, habían hecho un berretín inmenso, y sobre este lado habían colocado las presuntas armas que habían sido incautadas dentro del berretín, más abundante literatura que era para presentación del PP en sociedad, ¿no? Yo estaba en la vereda, ahí en mi casa, y veo llegar primero una camioneta blanca, que yo supongo que era de un canal de televisión, estoy casi seguro de eso, pero no recuerdo cuál. Y unos minutos después, muy pocos minutos después, una chanchita de militares, de donde se bajan, rodando todos y apuntan a la casa. Y bueno, hasta ahí es lo que recuerdo, porque después de eso, mis padres me llevaron para adentro de eso, pero es eso lo que recuerdo. Y nosotros estamos mirando el desarrollo del operativo desde acá adentro, porque nos habían puesto las capuchas. Ahí, por esta puerta donde Gabazo, mediante el altoparlante, nos intima a que nos rindamos, abre la puerta y Medina, dice que no nos rendimos nada, que vamos a resistir, y bueno, y continúa esa parodia y esa discusión, vuelve a cerrar la puerta, Gabazo dice que en nombre de la ley que nos rindamos, que estamos rodeados, que es inútil la resistencia, y ahí es donde en unos minutos después entra Gabazo y Gilberto Vázquez riéndose, y en ese mismo acto ya empiezan a saquear todos los bienes de la casa, lámparas, colchones, almohadas, fundas, y dejan las vendas más jodidas para hacernos capuchas y vendarnos y parte ese convoy. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar. Mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis
manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma. El día 23 de octubre, los efectivos de las fuerzas conjuntas procedieron a allanar el Chalet Chiqui. En el momento de llegar las fuerzas conjuntas al local citado, estaba realizando una reunión de coordinación y planificación de actividades en nuestro territorio. En el lugar se incautó numerosa cantidad de propaganda subversiva, varias cajas conteniendo microfilm, material fotográfico para el lanzamiento de una campaña de propaganda, descripción detallada de los atentados previstos, pretendía a través de su acción armada, apoyado por un fuerte aparato de propaganda internacional, volver a la situación de caos y temor que vivíamos hace unos pocos años. Un día, sin decirnos absolutamente nada, nos hicieron vestir y lavar la cara, porque, claro, ropa no teníamos. En realidad nos traían ropa de otros presos que encontraban tiradas, o sea, nos podíamos cambiar muy poco. Entonces nos hicieron ese día bañarnos y vestirnos, que sospechando que nos podrían llevar a mostrar en televisión, como era octubre y hacía calor, nosotros nos vestimos todos con la ropa que habíamos caído, que era ropa de invierno. Bueno, por acá, el 28 de octubre nos traen, el camión nos meten de culata por este lado, y por la puerta del garaje es que nos bajan, estando toda la prensa sobre Avenida América y Santa Bernardita cubriendo, y somos dejados en depósito en el patio del parrillero a la espera de desfilar. Y nos hacían salir por la puerta delantera y atrás del muro estaba la prensa. Y ahí nos filmaron uno a uno y nos hacían decir nuestro nombre. O sea, teníamos que salir a la calle y decir el nombre. Yo no sé si ustedes se fijaron alguna vez, hay una foto del País, que hay uno que está con una polera negra, para que la gente se diera cuenta que no habíamos caído en ese día de calor, sino que habíamos caído en julio. Y el cortejo parte por Avenida Américas hacia la Rambla. Ahí justamente se jugaba el partido de Peñarol y Defensor, que era la final del campeonato uruguayo, el año que Defensor salió campeón. Y dicho operativo culmina en que 5 minutos antes que termine el partido, aguardando sobre Ramón Anador, a la altura de Rosselli Rius, en Lombú, una vez que finaliza el partido, el convoy de vuelta vuelve a prender la sirena y pasean todos los que vienen en las cotorras encapuchados en medio de la salida de gente del estadio, ¿no? Eso, por ejemplo, sirvió para que mi madre se enterara que estaba viva. Porque mi madre, un vecino estaba viendo televisión, mi madre desde julio no sabía qué era de mi vida. Había ido a la Argentina, le habían amenazado a ella también, habían amenazado a mi hermano, y bueno, y estaban tratando de saber dónde estaba, y ese día un vecino la llamó y le dijo, Alicia apareció viva en el Chalet Susi, por ejemplo. Se montó toda una farsa que implicó que Gavazo saliera en televisión a contar el éxito de los operativos, ¿verdad? A los efectos de demostrar que en Uruguay había todavía un peligro guerrillero. No llegaron a tiempo.
¿Por qué? Porque la negociación con esos prisioneros para que aceptaran, es decir, aparecer en esos lugares y salvar la vida, llevó demasiado tiempo y por lo tanto la enmienda Koch fue aplicada a Uruguay. Entonces todo ese esfuerzo para montar una mentira infame que era para evitar que la enmienda Koch se aplicara en el caso uruguayo, ¿verdad?, no funcionó. Por lo tanto hubo un segundo capítulo de este episodio de la enmienda Koch, que fue la propuesta uruguaya en la estructura del Cóndor de eliminar a Eduard Koch, ¿verdad?, de matarlo, como habían matado en Estados Unidos a Letelier poco antes. Entonces Gavazo y Rodríguez Buratti se suicidó hace poco, eran los dos militares que eran destinados, uno a la Junta Interamericana de Defensa y otro a la Embajada de Estados Unidos, a la Agregaduría Militar de Estados Unidos, para organizar el atentado contra Koch. Eso fue noviembre-diciembre de 1976, ya estaba el proceso, o sea, ya había ganado Carter, ¿verdad? Era presidente electo y una funcionaria que después va a ser la encargada de Derechos Humanos del Departamento de Estado, Patrice Derian, se entera de ese plan y por lo tanto presiona al gobierno norteamericano en la transición, ¿verdad?, de dos administraciones para que no se les dé la autorización a los dos militares para que lleguen a Washington. Y en esos días previos al pasaje a juzgado, hubo otro pequeño reposo, digamos, porque nos sacan sin capucha al fondo, a ver si el sol puede hacer el milagro de recauchutarnos un poco antes de pasar al juzgado. Nos llevan al juzgado de instrucción militar, nos procesan y estamos unos días más en la casa de Punta, de ahí de Boulevard y Palmar, en el sótano. Habremos estado estuvimos exactamente hasta el 29 de noviembre. Y el 29 de noviembre nos trasladaron a las mujeres al penal de Punta de Rieles y a los hombres al penal de Libertad. O sea que esa estructura de la coordinación fue adquiriendo cada vez más trascendencia. Y yo creo que esa estructura sigue vigente. O sea que porque fue una especie de diplomacia paralela, una especie de supraestado que estableció relaciones y contactos, ¿verdad?, entre aparatos de inteligencia que nunca fueron desmontados. Porque cuando viene la democracia, los aparatos de inteligencia no son desmontados ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ¿verdad? Y después, como ocurrió con el caso Berrío, se demuestra de que esos contactos sirven para la coordinación ya en democracia. Y lo que más me duele de esto es que ellos no solo lograron hacer o destrozar 200 o 300 familias, sino que lograron destrozar las familias que quedaron en pie, de los hijos que quedaron en pie, porque esta lucha continuaba. Entonces, con esta farsa yo ya la vi. Vivo acá en la Costa de Oro, hago promociones de marketing. Cuando vine a la Costa de Oro a vivir hace 11 años, me gusta primero porque te permite mayores libertades, por la naturaleza, y no estás tan concentrado como estás en Montevideo, ¿no? Me estoy dedicando sobre todo a lo sociocultural, estoy en una biblioteca popular acá en Shangri-La, trabajo con los niños y con el barrio. Hay un apoyo y un reconocimiento de la gente que en cierta forma compensa las carencias, ¿no? Hoy día trabajo en una imprenta que estudié en Suecia en la formación. Vivo en una cooperativa de vivienda de Folkvam, que
milito socialmente ahí. Tengo 2 hijos y bueno, vivo una vida bien, tranquila. De un lunar de la tierra uruguaya acodada en el mar, y me hace pensar en aquella longevidad que Shangri-La daba a quien vivía en el alto edificio de la arquitectura terrestre, ¿verdad?, cerca del cielo y las estrellas. De alguna manera el nombre evoca la longevidad de la vida y la belleza del paisaje. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar. Mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto perro hundido que se lame mansamente y nos lame lamiéndose una herida quieta allá al fondo sentado en su escalón. Y dice más mi hermano, el otro Enrique en Praga, dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra, darte lo que de vida tengan mis urgencias, será amar más y más a Jaime. Amarlo más de veras, por su alma, su propio perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la bolsa de arpillera, el plantón y el insulto, la olvidada mejilla que no ponen ni él ni nadie a golpear, sino con hambre y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara y Mauricio y por todos nuestros muertos. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador, campesino, a veces manso o vigilante, que roe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también tal vez un día, de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor, de amor sin duda.